Desde 2013 hemos asistido a la erupción e intensificación de ofensivas antigénero en América Latina. Aun cuando gestadas en cuna católica, esas cruzadas hoy en día involucran actores y fuerzas muy diversas y heterogéneas. Bueno, los actores, obviamente, los que siempre tuvimos, y fuertemente la Iglesia Católica con sus sectores más conservadores, con el Opus Dei, siempre ha tenido gran influencia en Uruguay, a pesar de ser un país secular desde la década de los 30, interviniendo directamente en los liderazgos, ¿no? O sea, la Iglesia Católica sigue siendo un actor. Sigue siendo un actor que además influye directamente en los altos liderazgos y en los altos cargos de gobierno, particularmente desde que la izquierda llega al gobierno en el 2005, fue con el acceso directo a Tabaré Vázquez, que no por casualidad veta la ley de aborto en el 2008. Pues la mayoría de los políticos son católicos, estamos en un país que la gente es mayoritariamente católico, pero hay unos católicos comprometidos con su religión y que hace parte de su programa político. Hay políticos católicos que en su campaña, que en su programa de gobierno están comprometidos con esa agenda. Luego, no es solamente esa bancada evangélica, sino una bancada más amplia de políticos y políticas que tienen en su agenda política muy influenciada por sus iglesias, sean evangélicas o católicas. En el Uruguay específicamente, uno de los elementos que trae el estudio, que es bien interesante, es que son sectores plurales, ¿no? Donde movimientos religiosos están vinculados, claramente, pero que no son únicamente movimientos, por ejemplo, evangelistas, sino también de la Iglesia Católica. Hay una superposición de esfuerzos e uma sinergia, não? Uma complementariedade. Existem os evangélicos, e aí o voto evangélico, o discurso evangélico, existe o laico. E não, a gente tem os evangélicos misturados com os católicos, misturados com os espíritas, misturados com pessoas que não têm religião nenhuma. E você tem uma questão, uma mistura e, às vezes, uma ética comum dentro de uma construção de pessoa que seria o cidadão de bem. Os evangélicos son un actor que relativamente nuevo, ¿no? No están en los antecedentes de los que hablaba más profundos, más largos de antes, y hacen parte de la ampliación de la democracia. Y así a ellos no les guste, entran en la ampliación de la democracia con los gays, con las lesbianas, con las personas trans, con los indígenas, con la población afro. En esa apertura de la reforma constitucional del 91, a partir de ahí que empieza a haber partidos políticos con adscripción evangélica participando en la política. Surge una unión circunstancial entre sectores evangélicos y sectores católicos por entender que la lucha es común, la lucha contra los avances que se venían dando gracias a los esfuerzos del movimiento feminista, el movimiento de la diversidad sexual y otros movimientos sociales, ¿no? que también coincidieron en esa época en América Latina y en el mundo, o por lo menos en el mundo occidental, para ser un poco más precisos con eso. No Plano Nacional de Educação, na tramitação, quando se cortou as questões, né, de gênero, sexualidade do plano, nós tivemos muito no Congresso Nacional a hegemonia evangélica ultraconservadora. Mas nos planos municipais, que o Plano Nacional de Educação é um plano de Estado de 10 anos, era a nossa grande aposta no campo de educação. E esse Plano Nacional estabelecia também a obrigação de criar planos municipais das alcadias e planos estaduais. Na tramitação dos planos municipais e estaduais já houve uma grande hegemonia católica. O que a gente tem visto, no caso, principalmente da discussão sobre ideologia de gênero e da movimentação da ultradireita, são combinações de pessoas, por exemplo, que são religiosas e que estão dentro de uma denominação específica, com pessoas que são de outras denominações ou pessoas que são de outras religiões,
A gente tem visto uma combinação entre pessoas que estão dentro do campo laico e dentro do campo religioso. Então há uma zona um pouco indistinta daquilo que é laico e religioso. Lo que estamos viendo es una, no sé si intensificación, pero como un rol más protagónico de ciertos centros de producción de conocimiento conservadores, sobre todo en países como Chile o como en Brasil, que de algún modo están dando un sustento teórico, intelectual a parte de esta movilización conservadora, ¿sí? El rol de la academia, de académicos y académicas, sobre todo bioeticistas, en la región para producir un cierto discurso conservador desde una base más académica, podríamos decir. Otros actores que también nos han sorprendido son los profesionales de la medicina, ¿no? Tenemos una asociación de profesionales cristianos que también le ha favorecido a ellos a usar un lenguaje pseudocientífico, dejar de usar el lenguaje religioso para ir al campo más secular del lenguaje que ellos usan. Ya no es más una estrategia solamente católica, es una estrategia ecuménica. Han rescatado el ecumenismo de Juan 23, el bueno ecumenismo de la teología de la liberación, y lo han aplicado a eso. Entonces, hay todo tipo de fuerzas. Hay evangélicos, en Brasil hay espiritualistas, juntan gente en torno de esa agenda. Eso para que tengamos como un lenguaje común de qué es eso, qué criatura es esa con la cual estamos manejando. Ya digamos con nombre propio, Alejandro Ordóñez, que fue procurador por muchos años en Colombia, tuvo un lugar muy importante en esa agenda y las conexiones que tienen, digamos, con facciones muy tradicionales de la Iglesia Católica, ¿no? En el caso de Colombia, la Iglesia lefebrista. Los operadores jurídicos. Nos hemos encontrado con operadores jurídicos que efectivamente desde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o desde los juzgados en el interior del país han, ¿no?, comenzado a obstaculizar o interpretar las leyes o cuestionar la interpretación de las leyes para no avanzar, no implementar y no cumplir con lo que se ha logrado. Como aconteceu também na Colômbia, nós tivemos aqui também um procurador chamado Guilherme Shelby, que elaborou, junto com outros colegas do Escola Sem Partido, uma notificação extrajudicial que as famílias elas podiam pegar aquela notificação e notificar a escola e o professor de que ele não deveriam falar sobre gênero, raça, sexualidade y otras cuestiones de desigualdad. Lo que también vemos es el poder de ciertos capitales privados, ¿no? Y en ese sentido el estudio de Uruguay revela como dos cosas que me parece que estuvimos trabajando que son interesantes. Por un lado, las donaciones que se pueden ver de capitales ya consolidados, vinculados, por ejemplo, a la producción ganadera, inmobiliaria, ¿no? A grandes capitales tradicionales. Y por el otro lado, la aparición en Uruguay en el marco de que no hay demasiadas leyes de control financiero de estas instituciones religiosas, la posibilidad de que en realidad la institución religiosa no sea una institución de fe en sí misma, sino un mecanismo también de reproducción de capital y de reproducción económica. ¿Quiénes son los financistas de estas plataformas como No te metas con mis hijos? ¿Cierto? ¿Qué hay detrás? ¿Quién financia? Por supuesto, sabemos ya que uno de los financistas más importantes es la Iglesia Evangélica. Sabemos que un financista patrocinador importante es el dueño de las guitarras Vogel, quien, por ejemplo, financia la producción del video de No te metas con mis hijos para convocar a su marcha en mayo del 2017. Este fue además producido por una de las pocas ecuatorianas que ha ganado 2 Grammys, Paulina Aguirre, quien a su vez asiste a una de las iglesias importantes financistas también, que se llama Iglesia Cristiana Verbo Norte, que está ubicada en el norte de Quito.
Así como lo que hablaban en Brasil de esto de la BBB, de bala, buey y que era lo otro, Biblia. Hay una conjunción muy importante de políticos y de partidos políticos que tienen intereses comunes. O sea, tienen una agenda conservadora clara en relación con sexualidad y género, pero también tienen una agenda clara en relación con reclamantes de tierra, con distribución con una reforma agraria más equitativa, con políticas en relación a redistribución, y esa agenda es total. Conocemos que Amparo Medido es una de las caras más conocidas, no solamente en Ecuador, sino a nivel regional e internacional, como coidiaria contra, entre comillas, la ideología de género, es la directora de Acción Provida Ecuador. Esta fue financiada por la fundación conocida como Dejando Huellas, y sabemos que la fundación Dejando Huellas es de la corporación Favorita.